La frontera establece límites, al mismo tiempo que conjuga mundos. Creador, era un artista y trabajaba todos los días en sus obras, desde la primera hora de la mañana a última hora de la tarde. Que él nunca tuvo fama en su ciudad natal, porque él era uruguayo brasileño, es decir, tanto vivía acá en la estancia del padre, como vivía en Río Branco en la casa de la madre. Un espacio de encuentro. Claudio Silveira Silva nació donde, Brasil, y Uruguay se encuentra. En Yaguarón sus obras habitan el espacio público. Fronteranía transformada en arte popular y monumental. Bueno, mi padre básicamente era un creador, era un artista y trabajaba todos los días en sus obras, desde la primera hora de la mañana a última hora de la tarde, y que estaba realizando sus grabados, sus esculturas, sus óleos. Permanentemente estaba creando mi padre, se dedicaba en cuerpo y alma a producir esa obra, ¿no? Obra que está pensada siempre, tiene su origen, ¿no? Tiene su arraigo precisamente en Yaguarón, en Río Branco, en esa zona entre Uruguay y Brasil, de la frontera en la que él vivió, ¿no? Gran parte bueno, los primeros años de su infancia y adolescencia, y también luego siempre volvíamos, ¿no? Me acuerdo esos viajes a Río Branco, a Yaguarón, ¿no? A estar con mis abuelos, con mis primos, con mis tíos, ahí en la frontera, y que pasábamos durante 2 o 3 meses en Yaguarón, en la chacra de mi abuelo, en la casa de ahí, en la casa de la Laguna Merín. Es decir, tengo esos recuerdos también de infancia muy importantes en mi vida también, ¿no? Junto con mi padre, con mi madre y mi hermano. Mi nombre, Elías Pereira Bergia. Soy tornero mecánico, nací en Río Branco y hasta los 20 años viví allá. Después me vine a vivir acá. Hoy tengo 75. Perdón, 76. Claudio es famoso en el Uruguay, principalmente en Durazno. En Montevideo también. Yo tuve oportunidad de ir a algunas exposiciones en Galería Latina. Fui invitado para ir a Europa, a Mataró, que les ponía. Además, mi relacionamiento con Claudio, nos conocíamos desde que yo era niño, desde que yo tenía 6 años. Él tendría en torno de 20. Pero vinimos a reencontrarnos recién en 1994, que cuando Claudio vino con interés era en hacer en su pueblo, en Río Branco, una escultura en la plaza pública. Y a partir de ahí, del 94 que hicimos esa obra, sí, de ahí en adelante quedamos parceros, digamos. Siempre estábamos haciendo arte. Aprendí mucho con él, soy muy agradecido a eso. El arte es un tema que está en todo el arte, solo que nosotros a veces no lo vemos o no queremos ver. Todo lo que nosotros vemos con ojos
de entender las cosas, de querer entender. Todo lo que queremos entender, vemos arte. Eso me quedó claro, lo aprendí con él y es así. Conociéndolo a Claudio, que eran muy amigos, diciéndome que era difícil de entenderlo y cómo yo podía plasmar en hierro aquello que estaba en la cabeza de él. Todo artista la ve, la tiene en el concepto de él, él crea la obra y la tiene clarita en la cabeza. El problema es que él tallaba y pintaba y dibujaba, pero no soldaba, no trabajaba metales, trabajaba madera, metales no. Entonces él tenía que transmitirme a mí lo que tenía en la cabeza, que para él era muy fácil. Él agarraba una chapa, una tiza en mi local de trabajo y me dejaba, bueno, yo quiero esto. Y yo tenía que hacerlo. Yo a veces lo cuestionaba, como ya les conté anteriormente, el tema de esa escultura que está en la casa, en el museo, en el Instituto Histórico de Chaguarón, que lo cuestioné por qué la tropa no estaba abajo. Entonces dice, pero Elías, ¿cómo va a estar abajo si esta escultura representa al tropero que se fue al cielo con su tropita? Entonces tiene que estar arriba. Abajo quedaron las viudas con sus niños. ¿Ya? Entonces yo nunca me imaginaría que ese significado tan expresivo de ese tema. Y así todo. La quitandera, por ejemplo. Y sacar la foto, ¿a dónde está la quitandera? Porque nadie la ve. Cuando estábamos haciendo la quitandera, y ahí va una anécdota, estábamos yo soldando allí, terminando todo tal, salen los niños de la escuela y ven aquel movimiento y aquella cantidad de hierro soldando y tal, y dice, y pregunta, ¿qué es eso ahí? Y él responde, eso es una escultura, hijito, le dijo así a un niño. Dice, escultura nada, es una montonera de fierro. Dijo el niño y salió corriendo. Entonces, vengo yo y lo cuestiono, Claudio, esto está casi pronto. Yo hasta ahora no vi la quitandera. Es difícil que el pueblo la vea. Tendremos que explicarle al pueblo cómo es. Y él me pregunta, ¿cuántos habitantes hay entre Chaguarón y Río Branco? Digo, habrá 50, 60 mil personas. Elías, si entre esas 50, 60 mil personas hay 10 que entiendan esto acá, yo me doy por satisfecho. Quiere decir que el artista no va a querer también que todo el mundo entienda el arte. Tienen que entenderlos los que realmente buscan el arte. Si no, no la encuentran. Porque si vos vas a mirar, como dijo el niño, un montón de fierros, nunca vas a ver arte, vas a ver el montón de fierros. ¿Tá? Entonces yo, cuando terminamos la obra, me pregunta, ¿encontró la quitandera? No, todavía no. ¿Dónde la buscó? Y la busqué en la vuelta ahí, no la veo. Dice, ¿la buscó en negativo? No, búsquela. ¿Por qué el toro? ¿Por qué el sol? A su vez el sol, y eso lo creó porque el sol da el calor y la luz para que las plantas crezcan y den sus frutos, que es lo que la quitandera comercializaba. Entonces la hizo la quitandera en el negativo con la cabeza dentro del sol. Entonces el sol le quema la cabeza, le calienta la cabeza, pero aguanta porque da sus frutos. Eso fue el trono del sol. No lo hice yo. El trono del sol de inicio fue esto que se ve en la foto. Lamentablemente los vándalos se ocuparon de que el trono del sol quedara por la mitad. Vandalizaron, se llevaron el arado, que es lo que se ve en la parte superior,
es de destacar que Claudio en todas sus obras siempre marcaba las vivencias de él. Esto acá lo interpreto como la vivencia en la estancia del abuelo. Y aquí están las herramientas de trabajo, el arado y la gran olla de derretir grasa. A su vez, él está instalado de manera tal que está direccionado hacia la tumba que están los familiares. Inclusive, la boca de la olla esta, en determinados días del año y horas, el sol se esconde ahí adentro. Por eso el trono del sol. Tenía una relación muy estrecha con mi padre, es decir, aquí en Barcelona sobre todo. El taller estaba situado en el mismo edificio donde vivíamos, y yo siempre que salía de la escuela, del instituto, cada día pasaba a verlo, comentábamos lo que él había hecho, él me mostraba los grabados, los óleos que había pintado, etc. Y bueno, y a veces eso, dudas que él tenía sobre qué colores, qué era mejor, esto, lo otro, lo comentábamos. Tuve una relación muy estrecha con mi padre y con toda su obra. Sería estupendo que una parte de esta obra pudiese también estar en Yaguarón. Hay muchísima obra que él produjo que ya está ahí en Yaguarón, en Río Branco, ¿no? Esa escultura importantísima que es el Trono del Sol, que está ahí en el cerro, ¿no? Y que se ve desde muchísimos lados, ¿no? Uno cuando se va entrando en Yaguarón por el puente Maguá, ¿no? Puede ver el Trono del Sol allá en el cerro, ¿no? Del cementerio. Es un Trono del Sol, es una obra que mi padre hace en homenaje a su madre y a su padre, que están ahí enterrados en el cementerio, al otro lado, precisamente al otro lado del muro están precisamente, y que bueno, el Trono del Sol que lo tengo aquí también, tengo aquí la maqueta que hizo mi padre para el Trono del Sol. Aquí se puede ver el Trono del Sol completo. Ahora falta esta parte superior, ¿no? Sobre todo esta parte del arado, que mi padre hizo también en homenaje ahí a los hombres y mujeres que trabajan en el campo, que están viviendo en el campo y que están produciendo los alimentos que nos alimentan, ¿no? Sería estupendo recuperar ese Trono del Sol y completarlo, dejarlo como estaba en su origen, ¿verdad? Y sería estupendo también que Yaguarón tuviera un espacio dedicado a recoger una parte de la obra de mi padre, por ejemplo, la parte gráfica. Yo siempre he pensado que sería muy interesante que Yaguarón pudiera tener un pequeño museo de grabados, ¿no? Grabados que justamente el año pasado hicimos una exposición interesante y muy importante para mí, en recuerdo de mi padre, que precisamente se llamó Lembranzas, porque es una serie que se llama Yaguarón, precisamente de grabados, unos 23 grabados que mi padre hizo en distintos colores, blanco y negro, con colores, donde él recoge distintas imágenes de su infancia, en lugares donde él vivió, donde transcurrió una parte de su vida, y que plasmó luego en estos grabados, ¿no? Siempre con un animal, Son muy interesantes estos grabados, y estos grabados, por ejemplo, podrían estar muy bien. Aquí tengo una parte del catálogo. Por ejemplo, aquí se ve claramente detrás de esa paloma lo que fue, lo que era y es, pero ahora está la casa de mis abuelos, ahí de la familia de los Silveira Correa en Yaguarón, y bueno, y muchísimas otras que recogen otros momentos con otros lugares del propio Yaguarón, ¿no? Es decir, bueno, estaría muy bien que se pudiese realizar, llevar adelante este proyecto para recoger esta parte de esta obra dedicada a mi padre, por mi padre, digamos, en este caso a Yaguarón en concreto. Aunque se radicó en Durazno y más tarde vivió en el exilio en Europa, siguió siendo un hombre de frontera.
gusto de recibirnos en el Museo de Claudio Silveira Silva, ¿no? Mi nombre es Carlos Figueira. De la convivencia de lo sagrado y lo profano, de la coexistencia entre arte europeo y el arte latinoamericano, de la densidad entre Uruguay y Brasil. Este lugar fue una de las casas donde Claudio hizo la mayoría de sus obras. Sí, Claudio era un profesor, él estudió Bellas Artes, fue profesor de acá mismo, en este lugar. Claudio Silveira Silva, artista de la frontera. Su obra permanece como un puente de memoria e identidad.